la otra, por favor. Bueno, como sabemos, el feto requiere de sustratos, o sea, nutrientes para el crecimiento y para la producción de energía. Esto va a pasar a través de lo que es la membrana placentaria, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7, pero lo que yo entendí de la membrana placentaria es de que es como un filtro donde van a pasar los nutrientes. El primero que va a pasar por aquí sería lo que es la glucosa, que es la principal fuente de energía para lo que es el metabolismo, al igual que algunos aminoácidos. También para que la hormona que ayuda a la glucosa aquí para que se sintetice es lo que es la insulina, pero la insulina no va a poder pasar a través de la membrana placentaria debido a que como que la permea esta membrana, entonces lo va como, lo va a ayudar lo que es el, el páncreas del bebé, se va a ayudar. A Que ver, ¿cómo? es que la insulina no podía pasar al principio, no puede pasar por la membrana placentaria, ¿sí? Que ¿La, porque pla- la placenta qué es? yo lo entendí que es como un filtro donde pasan los nutrientes. La placenta es un órgano que es considerado un haloinjerto. Se supone que ya lo vieron, ¿no? Eso. No, No, lo del injerto viene en el capítulo 7. y que como órgano actúa como una barrera que impide el paso de ciertas infecciones, para no decir virus, bacterias, también ciertos nutrientes, pero también ciertas hormonas. Uh-huh. Entonces, la mamá sí le pasa oxígeno, pues, glucosa y lo que tú quieras, pero la insulina no puede pasar la barrera. Entonces, por eso el feto tiene que comenzar a formar o transformar o crear su sistema pancreático y producir su propia insulina para regular los niveles de glicemia o de azúcar o de glucosa. Luego, Bueno, iba a hablar de... ¿Sí me escuchan? Es que a veces me falla el micrófono, por eso le pregunto mucho. sí, Que existen diversos factores en lo que es el crecimiento prenatal. Bueno, aquí vamos a desarrollar lo que son dos. Estos factores pueden ser la restricción del crecimiento intrauterino o el que sea pequeño respecto a la edad gestacional. A pesar de que se parecen mucho, no son sinónimos, ni mucho. No son sinónimos. ¿En qué se diferencian? El primero es un proceso que determinará una disminución en el patrón esperado del crecimiento fetal. Esto yo lo entendí como que es por dentro, que cuando esté todavía el feto, cuando esté durante el embarazo, va a desarrollarse muy poco, muy lento. No va a tener el mismo potencial de crecimiento aquí. Y ya cuando haya nacido, cuando haya sido un neonato, es el segundo, que es inferior a lo que debería pesar. Le das a la siguiente, por favor. Le das a la otra, por favor. Bueno, aquí, ¿qué medida utilizan para decir que un feto es pequeño? Está la de Bataglia y Lubchenco, que viene desde 1967. Aquí vamos a ver lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Ellos lo ven desde lo que es la 20, 25 y 30 semanas. Esto depende de cómo se vaya desarrollando y el gramaje que vaya teniendo. En la parte horizontal vamos a tener las semanas y en la parte vertical vamos a tener el gramaje. Si en lo que es en medio de las dos líneas, va a ser el peso normal que deben tener mientras se vayan desarrollando las semanas. Pero si están por debajo, vamos a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Y si no, va a estar por arriba de lo que debería pesar.
en lo que es el crecimiento fetal determinado, bueno, aquí vamos a tener los factores de los que vamos a ir enfatizando un poquito más, pero pueden ser factores fetales, factores maternos o factores placentarios, y que había algunos factores ambientales. Le das a la otra, por favor. Bueno, como ya conocemos... ¿De eso no mencionaste nada, Gerardo? ¿De qué, perdón? De lo previo de los factores, nada más así. Es que, bueno, voy a enfatizar en cada uno, bueno, no en cada uno de los que vienen en el libro, por si ya los menciono. No, nada más quería saber eso. Tú continúa. Es tu proyección, nomás yo esa era la pregunta. Es que nada más lo estaba usando como el tipo de división, de que podían ser placentarios, de que podían ser maternos, de que podían ser ambientales. Ok, y fetales. Y fetales, perdón. Ok, luego. Bueno, en lo que tenemos el primero es el tabaquismo, que como sabemos, pues el tabaco ya se ha hecho muy habitual o ya se ve con moderación, pero eso no quiere decir que traiga algo bueno al bebé o no quiere decir que ayude al desarrollo del embarazo. En vamos a ver que la velocidad de crecimiento del feto se va a ver afectada en lo que son las últimas 6 a 8 semanas. El peso de lo que va a ser el bebé va a estar va a ser menor, va a ser de 200 gramos menores. Investigué por ahí que el promedio más o menos era de 2 kilos y medio, pues. Entonces va a ser más bajo este peso debido a lo que es el cigarro. También puede aumentar lo que es la morbilidad perinatal, que viene desde lo que es el embrión hasta los primeros 7 días del embarazo, que puede morir el bebé. Esto sería la morbilidad perinatal. El efecto del tabaquismo mayormente también lo asocian con lo que es la dieta de la madre, ya que muchas personas, o bueno, muchas mamás cuando están embarazadas, tienen una mala alimentación y esto también se adhiere con lo que es el consumo del cigarrillo, que es una mala alimentación y ambas van a afectar al bebé. Le das al siguiente, por favor. Bueno, después vamos a tener lo que son los embarazos múltiples, perdón. Aquí vamos a tener los que son monocigóticos y disigóticos, que pueden salir de una célula o pueden ser fecundados por 2 espermatozoides. Un espermatozoide fecunda una y otro espermatozoide fecunda otra. Aquí vamos a tener que los bebés nacidos de partos múltiples pesan menos que los procedentes de un embarazo único. Los requerimientos metabólicos de ellos van a ser más duros para la mamá en lo que es el tercer trimestre. Algunos de ellos, de los embarazos múltiples, nada más se alimentan de lo que es una placenta, o en algunos casos pueden ser 2, pero también investigué que la mamá debe de pesar más en caso de un embarazo. ¿Para qué? Para que pueda nutrir bien a lo que es el bebé. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el alcohol y las drogas, igual que el cigarro, es algo que no da un beneficio en lo que es el embarazo. Al revés, experimenta una restricción del crecimiento intrauterino y un ejemplo podría ser el síndrome alcohólico fetal. Pasa a través de la placenta, lo que es el alcohol, y sí va a tener impacto en lo que sería el feto. En lo que es las drogas, bueno, ahí quiero sacarme de una duda, doctor. No sé si me escucha. Sí, aquí estoy. Es que estuve investigando y había diversos estudios acerca de las drogas, pero las drogas muchos estudios decían que las drogas en sí todavía no se ha visto que tengan
un efecto contra lo que es el embarazo. ¿Cómo? Usted mira, usted está loco, joven. No, que las drogas puras que no tienen químicos no se ha visto al 100% que tengan un efecto tan fuerte en lo que es el embarazo, pero que las drogas con químicos sí reducen el peso de lo que va a ser el neonato. Mira, el detalle de los estudios es que, pues como ya no existen estudios que puedan dañar a un ser humano, muy por de cosas experimentales los gobiernos lo hacen, como ahorita el que está saliendo de las vacunas que la quieren sacar rápido y ya se murió, bueno, ya se han muerto varios por la nueva vacuna contra el COVID. Pero hay muchos acuerdos donde ya no se puede experimentar con humanos. Eso lo hacía desde la Segunda Guerra Mundial, desde que estaba Hitler. Eso ya no se puede hacer. Entonces, porque él experimentaba mucho con este tipo de nuevas cosas. Entonces, no hay una... Yo tengo una duda. Por ejemplo, con lo de las vacunas del COVID. Están diciendo de que hay ciertas vacunas que se las están poniendo a sectores de poblaciones. De que primero a 100 personas, y luego 500, y luego 2000, y si ya son aprobadas, las mandan. No. ¿Esto es cierto? No, los estudios así no se hacen. Los estudios se seleccionan un universo de voluntarios. Primero lo haces de forma experimental, o sea, de célula a célula, cómo se infecta y si tiene una reacción y se cura de forma experimental, que es lo primero que se creía con la ivermectina y con medicamentos que servían para esto, que al final no funcionaron. Y luego ya cuando lo hacen en fase experimental empiezan a subir de organismos, casi siempre ratas, conejos, que son los que se reproducen más rápido. Y una vez que son ratas, conejos, gatos, perros y así, y que medio funciona o algo, o no tiene efectos adversos, pero te estoy hablando de muchas vacunas y de muchos procesos y de muchos animales, se les paga a un universo que pueden ser 100, 200, 300, 500, 1000, no sé, un grupo de científicos, y luego ya los dejan aislados, se llaman estudios de doble ciego. A unos les hago como que los inyecto, pero es agua, y a otros los hago como que los inyecto, pero sí es. Se llama doble ciego porque nadie sabe quién sí tuvo la vacuna y no, y los aíslan. Los aíslas para estar monitorizando signos vitales, efectos adversos, procuran que sean pacientes sanos, algunos son diabéticos, pero para ver qué pasa con los diferentes tipos de poblaciones, cómo generan un obeso, cómo es en un joven, cómo es en un sano, ¿sí me explico? Pero no se hacen así, porque si no crea mutaciones y crea efectos. De hecho, ya están comprobados varias enfermedades que no tienen explicación alguna. Se llaman enfermedades inexplicables nuevas que están surgiendo con las vacunas. No quiero saber qué es inexplicable, ¿verdad? ¿Qué esté pasando? Pero sí no se hacen los estudios. Y con lo que respecto, volviendo a verlo, Gerardo, no hay un estudio donde tú puedas decir a tantas dosis de heroína desde que está embarazada, se ha visto que nacen sin cerebro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se sabe la dosis, no se sabe si un día consumió poquito, o no se sabe si esa semana consumió mucho. ¿Sí me explico? O sea, no podemos determinar a cuántas dosis, o inclusive en el tabaco. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas a alguien, ¿tomas? ¿Qué te va a decir? No, casi no. Y luego va a decir, ¿pero cuándo tomas? No, poquito. ¿Cada cuándo? No, pues cada semana. ¿Y cuántas? No, pues me echo un 24, pues es mucho. ¿Me explico? O me echo un 12 de cerveza, entonces pues no puedes tú como que medirlo. Es igual como el que fuma. ¿Cuánto fuma? Pues nomás cuando tengo ganas. ¿Y cuánto tienes ganas? Pues en la mañana, en la tarde, en noche, antes y después de cada comida y cuando voy al baño, o sea, pues también va a ser mucho. Entonces, no se sabe porque no hay un universo de personas que sean adictos y que se haya visto que en realidad sea para la droga, o sea, para la droga, pero lo que se ha visto es que como son adictos, ¿qué pasa con un adicto? ¿Come? ¿Un adicto come? Poco, ¿no? Poco, porque es adicto. O sea, mientras le des la droga, o sea, no come. Entonces puede tener una restricción porque no come.
Duerme, pues puede ser que no duerme porque siempre está buscando la manera de tener la droga, o roba, o busca, o trabaja, etcétera. Entonces no se sabe. Pero al final de cuentas se ha visto que tiene relación. ¿Sí me explico? ¿Qué más? Bueno, seguiría, le das a la otra, por favor. Lo que es la alteración del flujo sanguíneo uteroplacentario y fetoplacentario. En lo que es la circulación placentaria y materna se puede reducir en estados que disminuyen lo que sería el flujo sanguíneo. La disminución crónica del flujo sanguíneo provoca a veces una inanición fetal. ¿Qué es una inanición? Es una grave reducción en los nutrientes, vitaminas e ingestas de energía que da lugar, y esto da lugar a una restricción del crecimiento intrauterino. El efecto de estas anomalías placentarias es una reducción del área total de intercambio de nutrientes entre los torrentes sanguíneos de lo que sería el feto y la madre. También había visto que en algunos casos la enfermedad que tenga la mamá, a lo mejor nada más afecta a la mamá como primera barrera. Las alteraciones vasculares del útero ahí van a ser primarias y los defectos placentarios van a ser secundarios. La das a la siguiente, por favor. Bueno, y vamos a ver también lo que son los factores genéticos y retraso del crecimiento. Esto ya lo habíamos abordado, bueno, no abordado, pero ya habíamos hablado un poco acerca de factores genéticos, de trisomía y de monosomía cuando vimos el segundo capítulo. Según yo dijo Cristina, de la trisomía 21. Y estos factores son también una restricción del crecimiento intrauterino y puede ser por varias causas del trastorno en una misma familia, que indica que ya viene de genes, pues que ya vienen los genes recesivos. Aquí puede darse lo que es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, o la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Y eso sería todo por mi parte. Doctor, Sí. tengo una duda. Había leído en lo del tubo neuronal que existía una proteína llamada alfa-fetoproteína Sí. y venía que realizaban estudios de o sea, de la cantidad de esa proteína para ver si tenía síndrome de Down o algún tipo de problema del feto. Bueno, Sí, 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 de hecho se lo hacen a todos los niños, se llama tamiz. Lo hacen al nacer y lo hacen a los 5 o 7 días después de nacido. Y entonces le picas al taloncito del bebé, dejas caer unas gotitas en unos reactivos, en unas tiras que tiene para diferentes enfermedades metabólicas o genéticas que tienen más frecuencia, y todavía para que cuando aún no se sepa, o sea, porque tú sabes que tiene que tener una fase. La fase del Down es el hipertelorismo, nuca transducal, el puente caído, orejas hipoplásicas. ¿Sí me explico? O sea, antes de que desarrolle, ya empezarlo a tratar con terapia o con algunas otras situaciones. ok, gracias. Yo tengo una duda, doctor. Sí. Bueno, había escuchado que para el síndrome de Down creo que no hay algún tipo para prevenirlo, pero es verdad que en eso influye la edad de las personas a la hora de concebir. Es el que se ha visto más relacionado, pero en realidad ya se los he explicado desde el primero y segundo capítulo, que recuerden que las radiaciones, las alimentaciones hacen que se dañen las cadenas de ADN, y si en ese punto los gametos llevan una mutación en la cadena de ADN, recuerden que es más relacionado con la mujer, a más edad, más susceptible está, porque los espermatozoides, esos se están cambiando constantemente. La mujer, acuérdense que no. Desde que es embriológicamente, tiene algunos, luego se quedan en cierta etapa, acuérdense,
y luego hasta que son en etapa de pubertad vuelven a estar activos, pero todo ese tiempo pueden sufrir mutaciones, pero no nada más de Down. Es el que se relaciona hasta ahorita más, pero Edwards, Scree, Duchat, algunos otros sí, o sea, sí se relacionan con eso. Pero Ok. por todos los factores que les había comentado antes. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién ¿Me sigue? puedes dejar la siguiente, por favor? Bueno, ya hemos visto que es muy importante dar seguimiento al desarrollo del embrión y del feto. Para esto hay una rama de la medicina a la cual denominamos perinatología. Esta rama se encarga de asegurarse del bienestar del feto y también del recién nacido. Esta comienza a aplicarse a partir de las 26 semanas tras la fecundación y sigue hasta las 4 semanas después del parto. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entre los métodos más utilizados para ver cómo se está desarrollando nuestro embrión o feto está la ecografía. La ecografía es el principal método de diagnóstico por imagen. Esto es por 3 principales factores. El primero es porque es muy accesible, el segundo es porque tiene un costo muy bajo y el tercero es porque no tiene efectos secundarios conocidos, por así decirlo. Este nos permite visualizar el saco coriónico y el contenido desde la etapa embrionaria y también la fetal. Con él podemos definir el tamaño de la placenta y en base a esto podemos definir la edad fetal. También nos permite hacer las mediciones biparietales, la medición del diámetro biparietal, que aquí les puse una imagen, solo que no pueden ver mi cursor, pero es la que está a su izquierda, en la cual pues se mide el diámetro que hay de parietal a parietal. Este método también nos permite saber si se presentan embarazos múltiples, algún error en la configuración de la placenta o si se presenta alguna anomalía en el desarrollo del feto. También la podemos utilizar para guiar las biopsias de tejido del feto. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Siguiendo con lo que les decía de la ecografía, pues este es el método al que la mayoría de las personas tenemos acceso. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esta se ha ido como modificando y especializando y nos ha permitido ver con más detalle la anatomía fetal. Por ejemplo, aquí les puse una foto, bueno, les puse varias fotos en 3D. Podemos ver en las de arriba que notamos muy bien como las facciones del feto, se puede ver ya muy bien su nariz y sus ojos. En la de abajo, como les decía que con la ecografía podemos notar anomalías en el desarrollo, les puse una comparación en una ecografía 2D con una 3D del pie equinovaro, que yo creo que sí se ve muy bien, que es como que el pie está así. Entonces, a lo mejor podríamos tener un poco de problema al distinguir en la que es 2D, pero una vez que la vemos en 3D, pues es muchísimo más fácil distinguir que nuestro feto está teniendo una anomalía en su desarrollo. ¿Le puedes dar la siguiente? Luego tenemos lo que es la amniocentesis amniótica. Este es un diagnóstico invasivo, ya que consiste en introducir una jeringa de calibre 22G a través de la pared abdominal y uterina de la madre, la cual atraviesa el corión y el amnios hasta llegar a la cavidad amniótica. Este se puede llevar a cabo a partir de la semana 15 de gestación. En este procedimiento se extraen alrededor de 15 a 20 mililitros de líquido amniótico para analizarse. Este procedimiento no se puede hacer antes de la semana 14, o al menos no es recomendable hacerlo, ya que antes de la semana 15 tenemos muy poco contenido de líquido amniótico. El líquido amniótico oscila más o menos en unos 200 mililitros. Este método se utiliza principalmente para detectar los trastornos genéticos y se recomienda cuando la madre tiene una edad avanzada, cuando algún progenitor tiene alteraciones cromosómicas o hay antecedentes familiares de defectos en el tubo neural.
por ejemplo, como si se presentara meningocele. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí está un poquito más detallado el procedimiento. No sé si puedan ver bien las fotos. Pero es lo que les decía, es introducir una aguja de calibre 22G por la parte anterior de las paredes abdominal y uterina. Según lo que investigué, el 22G hace referencia a una escala que no sé si se pronuncia de Gauge o de Gauge, pero la aguja es más o menos de 7 milímetros. Y bueno, se atraviesa el corion y el amnios hasta ingresar a la cavidad amniótica y es aquí cuando se extraen los 15 a 20 mililitros de líquido. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, esta es recomendable para cuando sabemos que la madre es portadora de alguna enfermedad que solo transmite ella, por ejemplo, la hemofilia o el daltonismo, los defectos del tubo neural, aquí les puse la espina bífida abierta, y cuando se presenta la situación de que en un parto anterior la madre haya tenido un hijo que presentara alguna trisomía, entre ellas el síndrome de Down o el de Edwards, como decía el doctor. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí está lo que ustedes estaban preguntando acerca de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína sintetizada por el hígado, la vesícula umbilical y el intestino fetal. En esta se miden las concentraciones en el suero de la madre a través de inmunoanálisis. Esta nos permite conocer si se presentan alteraciones en el sistema nervioso o igual las trisomías. Por ejemplo, cuando tenemos el AFP o la alfa-fetoproteína elevada, esto nos representa que va a haber alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, mientras que si esta se presenta bajo, nos va a indicar que hay alguna anomalía como síndrome de Down. ¿Le das a la siguiente, por favor? Luego tenemos los estudios espectrofotométricos. Según lo que leí, la espectrofotometría hace uso de un espectrofotómetro, el cual en las muestras que utilizamos se encarga de evaluar cuánta luz absorbe. Y como lo ven en la imagen, en base a la luz determina la concentración de ciertas sustancias. Estos estudios se utilizan para saber si se presenta la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿En qué consiste esta? Según lo que vi, lo voy a explicar. Si me equivoco, le pido que me corrija, doctor. Adelante. Según lo que... Eritroblastosis fetal, ¿verdad? Sí, la eritroblastosis fetal. Según lo que investigué, esto se presenta comúnmente cuando los dos progenitores presentan un grupo sanguíneo distinto. Por ejemplo, aquí en la imagen les puse que la madre presenta el RH negativo, mientras que el feto presenta un RH positivo. Eso se puede dar, el cual lo heredó del papá. sí, esto se puede dar si el RH viene del papá, el positivo. Entonces, lo que sucede aquí es que el cuerpo de la madre va a detectar, por así decir, que la sangre del feto es algo que está atacando a su cuerpo. Entonces, el cuerpo va a enviar señales que van a hacer que los glóbulos rojos del feto mueran antes de tiempo. Creo que esto también es una pregunta que le había hecho Isaac a Miguel Ángel, de cuánto tiempo tenía de vida el glóbulo rojo, y había dicho que era de 120 días. Entonces, lo que pasa aquí es que las defensas de la madre destruyen estos glóbulos y creo que también puede provocar anemia en el feto e incluso la muerte. O sea, esto es muy grave, es necesario detectarlo a tiempo. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? ¿Hasta ahí quedó o alguna otra pregunta o duda? ¿Es duda? ¿No? ¿No, Laura? No, todo bien.
A ver, mira, le cambias. Siempre, bueno, otra cosa. Yo entiendo que todavía no deben de saber tantas patologías, pero es bueno mencionarlo. Porque sí es común y sí lo van a ver. Esas primeros es hasta el segundo producto. Casi siempre el primero, que es RH negativo, normalmente no hay luego esta reacción. Genera esos anticuerpos. Y cuando se vuelve a embarazar, si vuelven a hacer con un RH negativo, es cuando empieza a atacar a los glóbulos rojos, provocando de inicio una anemia que se llama hemolítica. La anemia hemolítica es decir que en vez de durar 120 días los eritrocitos o glóbulos rojos, pues no duran 120 días, ¿verdad? Los destruye y duran menos si el producto dentro de la vida intrauterina tiene menos sangre y puede llegar a fallecer por falta de perfusión, ¿sí? O sea, no tiene sangre quien lleve oxígeno y nutrientes, porque el bebé no respira, el oxígeno se lo da la mamá, ¿sí se acuerdan? Y ya cuando vayamos a ver la barrera placentaria o el complejo, es cuando vamos a ver, decir, ay, ¿cómo se nutre? O porque creemos que la sangre se la pasa directamente a la mano, hay una barrera ahí, que es la que hace que nada más ciertas cosas puedan pasar. ¿Sí, Laura? Sí, está bien. Aún así, las madres tienen que, por ejemplo, si son RH negativo, tienen que expresarlo, ¿no? Para evitar lo de la anemia. Bueno, para evitar la eritroblastosis fetal. Pues se supone que desde que te casas, se supone, se hacen unos estudios que son prematrimoniales para saber qué tipo de RH son, o si no tenemos enfermedades venéreas antes de casarte también. Si son diferentes, pues se supone que ahí deben de ser valorados, ¿verdad? Porque de repente, ahí digo que es común, hay personas que se casan y luego, es que abortó, es que volvió a abortar, pero nunca le dijeron, oye, ¿tú qué grupo de RH eres? Y el esposo, ¿qué grupo de RH es? ¿Me explico? O sea que, por ejemplo, yo soy RH negativo. O sea, ese es mi RH. Y yo le podría heredar ese RH ¿A tu hijo? al bebé. Ajá. Y Muy tu bien. esposa puede ser positiva, entonces el primero puede ser que tenga complicación o no, pero lo más común es que no, o sea, nazca bien. Pero si se detectó algo de eso, que el bebé normalmente se pone en amarillos o que nació muy anémico o así, es que sí alcanzó a hacer algo de anticuerpos. Entonces, ponemos una vacuna que se llama anti-Jo para isoinmunizar a la embarazada y para cuando se vuelva a embarazar no vuelva a provocar ese tipo de anticuerpos y pueda tener más bebés. Y su inmunización quiere decir que le provocamos que no vuelva a provocar eso, ¿sí? Y luego, Laura. Espera, doctor. Entonces, lo de ¿cómo? La enfermedad hemolítica del recién nacido, o sea, puede suceder en tanto los factores de RH sean distintos. Es que yo leí en el libro que tenía que ser forzosamente que el feto fuese RH positivo y la madre RH negativo, o sea, que debía de cumplir esa condición. Sí, O puede ser... Ajá. de las dos puede pasar, pero es más frecuente Okay. lo que me acabas de comentar. Muy bien. Así es. Gracias. Normalmente la condición es esa, pero sí hay problemas de hemólisis, inclusive con grupos AB o, ¿sí me explico? O sea que puede ser A y el otro B, o sea, sí es en menos frecuencia, pero sí hay. Muy ¿Sí? bien. Sí, gracias. Ah, Bueno, luego también tenemos lo que sería la biopsia de las vellosidades coriónicas. A mí me pareció que es como muy parecido al que les decía de la amniocentesis, pero sí cambia. En este vamos a obtener una muestra de lo que vendría siendo el trofoblasto. En este también se puede introducir una aguja a partir del abdomen y del útero de la mujer hasta llegar a la cavidad uterina. Pero también lo podemos realizar a través de un catéter, o sea, por vía transcervical, y de esta forma obtener la muestra. Este se utiliza por lo general para definir el cariotipo del feto
para conocer también los trastornos ligados al cromosoma X, como les decía, la hemofilia o el daltonismo. Este tiene la ventaja de que, a diferencia de la amniocentesis, se puede realizar entre la semana 10 y la 12 de gestación. Entonces, pues si se presentara alguna anomalía, la podríamos saber pues 3 semanas antes a diferencia de que si se realizara una amniocentesis. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y pues aquí nada más les presento como la diferencia que hay entre la amniocentesis y la biopsia coriónica, que pues en esta, obviamente, en la biopsia coriónica tomamos lo que vienen siendo las vellosidades, y en la amniocentesis pues llegas hasta la cavidad amniótica y extraes el líquido. Y eso sería todo de mi parte. Ok, ¿quién consigue? Sí, bueno, ahora están los patrones de la cromatina sexual. El sexo del feto se puede saber a través de la demostración de cromatina sexual en los núcleos de las células obtenidas del líquido amniótico. La cromatina sexual es visible en los núcleos de las células femeninas normales, mientras que en las células masculinas normales no se presentan. Como pueden ver en la imagen, la A y en la B. En la B siendo las femeninas y en la A siendo los masculinos. En mujeres con 3 cromosomas X presentan 2 masas de cromatina sexual, como pueden ver en la imagen C. Mediante la aplicación de tinción especial es posible identificar el cromosoma y en las células obtenidas del líquido amniótico y correspondientes a fetos de sexo masculino, como se presenta en la imagen D. También, al saber el sexo fetal, podemos descubrir y diagnosticar enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X, como ya mencionaba mi compañera, que puede ser la hemofilia o la distrofia muscular. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora están los cultivos celulares y análisis cromosómico. Con estos es posible detectar alteraciones sexuales y cromosómicas del feto mediante amniocentesis, como ya la vimos anteriormente. Estos se llevan a cabo en casos de sospecha de alguna alteración del carácter autosómico, como puede ser el síndrome de Down. Mediante técnicas de hibridación in situ de fluorescencia es posible detectar microdeleciones y microduplicaciones. También con estos cultivos celulares es posible descubrir errores innatos en el metabolismo o incluso determinar posibles deficiencias enzimáticas. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la transfusión fetal. A los fetos con EHRN se les puede tratar mediante transfusiones de sangre intrauterinas. Bueno, la EHRN es la enfermedad hemolítica del recién nacido. La sangre se inyecta a través de una aguja colocada en la cavidad peritoneal del feto. Estas muestras se pueden obtener por medio del cordón umbilical por vía percutánea, que es la MSC-VP. La transfusión fetal directa de plaquetas se lleva a cabo como tratamiento de la trombocitopenia aloinmunitaria. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en la fetoscopía se utilizan instrumentos de fibra óptica para permitir la observación de las partes del cuerpo del feto. Esta se utiliza para descartar la existencia de malformaciones congénitas, como es el labio hendido y los defectos en los miembros. El fetoscopio se introduce a través de las paredes abdominal y uterina hasta la cavidad amniótica, y pues este es parecido a lo que se hace en la técnica de la amniocentesis. Esta se hace entre las semanas 17 y 20 de la gestación.
Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora, como ya vimos, la obtención percutánea de muestras de sangre del cordón umbilical, que ya hablé un poco sobre esto, que, bueno, a partir de la vena umbilical, mediante el método que ya vimos anteriormente, que es la CVP, o la cordocentesis, para el diagnóstico de muchos problemas fetales. Esta se hace después de la semana 18 de gestación y bajo guía ecográfica directa continua. En esta permite el tratamiento directo del feto, ya sea transfusión de hematíes concentrados en el tratamiento de la anemia fetal. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora está la resonancia magnética. Con esta tiene utilidad para ofrecer información adicional respecto a una alteración que se haya detectado en la ecografía. Esta tiene ventajas, las cuales pueden ser que no utiliza radiación ionizante y de igual manera aporta elevados niveles de contraste y resolución respecto a los tejidos blandos. En esta imagen se pueden observar el encéfalo, los ojos y el hígado del feto. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la monitorización fetal, que es una medida que se aplica de manera sistemática y que ofrece información acerca del grado de oxigenación del feto. Estas generalmente se utilizan cuando la frecuencia cardíaca fetal en embarazo es de alto riesgo. Estas causas pueden ser cuando hay enfermedades de la madre que reducen el transporte de oxígeno hasta el feto, que puede ser la cardiopatía cianótica. También está otra causa, que es la dificultad fetal, que sugiere que el feto está amenazado, ya sea por alteraciones de la frecuencia o ritmos cardíacos. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? Cada estudio tiene su indicación, nada más, ya viene puntualizado ahí. Nada más, pues hay que saber cuál es la indicación y más o menos en qué semana se hace, ¿no? ¿Alguna duda?